Vamos a comenzar. El tema se titula ¿Quién es la madre verdadera? Vamos a buscar en nuestras Biblias, si traen su arma, ¿va? Su espada, así como le llaman la palabra de Dios es nuestra espada. Vamos a hablar allá, ya hicimos una lectura, 1 Reyes 3, 16 al 27. Ahí nos vamos a enfocar en esa lectura. Tengo una introducción. Dice la palabra de Dios: qué bueno que hagamos una parada obligada todos los años para reconocer a nuestras preciosas madres, ¿sí? Y decirles cuánto significan para nosotros. Porque una madre será siempre una madre, no importa cuál sea su condición. Como es el caso de esta historia, estamos en presencia de dos madres que a lo mejor no son los mejores modelos para tocar de quién es la madre verdadera. Pero en efecto, es en este ejemplo donde vemos cómo la maternidad es un regalo divino, indistintamente de la conducta de tal persona. Esta historia va a mostrarnos la sabiduría con la que Salomón comenzó su ministerio, pero lo que nos llama la atención es que este tercer rey de Israel inicie su reinado con una escena donde dos madres se disputan la pertenencia de un hijo, demostrando con ello lo más grande que posee una mujer: amor por su hijo, ¿sí? Hermanas, yo pienso que como dice aquí, que una madre siempre va a ser nuestra madre, sea como sea, ¿sí? No hay madre perfecta, o sí hay madre perfecta. No hay madre perfecta, y ni tampoco hijo perfecto, ¿sí? Entonces vemos aquí que nos habla de dos madres y nos dice también que son dos rameras. Dice que es verdad que al final de esta historia se va a elogiar al rey Salomón, porque estaba hablando también del rey Salomón, ¿sí? En el principio de su reinado, joven, es el tercer rey de Israel, y él empieza su ministerio como rey. Pero vemos, ¿verdad?, que Salomón le pide al Señor nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, le pide sabiduría, no le pide riquezas. Cualquier otro a lo mejor quizás le hubiera pedido riquezas, pero Salomón pidió sabiduría. Y vamos a ver que Salomón está principiando como rey, y aquí lo vamos a ver como el juez, ¿sí? Como el juez, por la manera como aplicó su sabiduría. Pero no podemos dejar de mencionar cómo esta extraña historia nos deja lecciones que deben ser aplicadas al momento de encontrar a la madre verdadera, ¿sí? Y también a esas madres a quien este título les queda muy grande. Así que con esto en mente vamos a abordar este tema. La maternidad no fue dada a un hombre, ¿sí? Fue dada a una mujer. El diseño de Dios ha sido perfecto desde el principio. Solo una madre sabe lo que es parir a un hijo, a su hijo. Por eso ellos son su más grande amor, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontrar la madre verdadera? ¿Dónde encontrar la madre verdadera? Y nos vamos al punto número 1. Dice: la conducta moral pone en evidencia a la madre verdadera. Y nos vamos a 1 Reyes 3, 16. Dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Bueno, aquí la Biblia habla dice de mujeres rameras. De hecho, nosotros ya conocemos y sabemos lo que es una mujer ramera, ¿sí? Entonces vemos, dice que la presente historia nos muestra hasta dónde la conducta moral puede ser cambiada por alguna tendencia del corazón. Dos madres con una moral cuestionada, pues se nos dicen que eran, perdón por la palabra, hermanos, pero dicen que son prostitutas, ¿sí? Así nos dice. Sin embargo, lo que aquí resaltamos es que la mujer no escoge la maternidad. Ella forma parte de su naturaleza.
aun si su conducta no es la mejor delante de Dios y de los hombres. Así pues, dos madres en conflicto acuden delante de un juez sabio a resolver una disputa extraña relacionada con su hijo. No hay madres perfectas, como lo dije ahorita, no hay madres perfectas. Pero eso sí, no les quita a ellas la bendición en la que Dios le ha rodeado. ¿Sí? No les quita. En todo caso es la presencia del hijo lo que honra ese nombre. Una mujer ramera no sabrá quién podrá ser el padre de su hijo. Pero al final, eso no será lo que importa. Pues una madre será siempre una madre, sea como sea. ¿Sí? A veces no es necesario que sea ramera, también puede haber muchas. Hay buenas madres, y ahora sí que hay madres, como dicen, desnaturalizadas. ¿Sí? Madres que abandonan a sus hijos, los dejan, ahora sí como dice el dicho, al garete. Un hijo no escoge a su madre tampoco, ¿o sí? Un hijo no escoge a su madre. ¿Sí? La madre lo reconocerá siempre. ¿Sí? Ahora sí que sea como sea su hijo, la madre lo va a reconocer siempre. ¿Sí? La imperfección de una madre no la hace ser menos, porque Dios le dio ese don. Dios le dio ese don de ser madre. Porque su hijo es su más grande amor. Un hijo es su más grande amor. Vamos a ver el punto número 2, dice, madres que matan a sus hijos. ¿Habrá? ¿Habrá madres que matan a sus hijos? Primera de Reyes 3:19. Dice, y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Pues aquí vemos, hermanos, cómo pudo haberse acostado sobre él. Una madre cuando tiene a su pequeño, a su hijo recién nacido, pues siempre la tiene ahí a un ladito, ¿eh? Se acuesta el varón o la mujer, el niño, y está en medio, ahí está en medio el pequeño, ¿verdad? Pero ¿cómo pudo haber sido esto? ¿Cómo pudo haber sido que ella se acostó arriba de él y lo mató? Quizás de haber sido esbelta, o quizás de haber sido, no de haber llegado en su juicio, hablando de ramera, en su vicio, a lo mejor llegó alcoholizada o X, no dice la Biblia, no lo dice, pero sí dice que se acostó sobre él. ¿Sí? Pues dice, lo que da origen a esta escena conmovedora es la muerte de un bebé, ¿sí? En circunstancias muy penosas. Los detalles de cómo se dio la muerte al final no importan. Pero lo que sí tomamos en esta historia es que hay madres que matan a sus hijos. Hay madres que matan a sus hijos. Y ya se imaginarán de qué estamos hablando. ¿Sí? Si bien aquí no se ve el elemento de lo intencional, no lo hizo intencional. La verdad que sigue conmoviendo al corazón es cómo una mujer puede matar al hijo de sus entrañas. ¿Sí? ¿Cómo una mujer puede matar al hijo de sus entrañas? ¿Sí? Y aquí es donde las leyes humanas entran en conflicto con las divinas. Mientras se hacen las leyes para proteger los derechos de la mujer. ¿Sí? Las leyes terrenales protegen los derechos de la mujer. Pero las divinas, no. Porque eso es un asesinato. ¿Sí? Hoy en día les dan derechos a las mujeres, hablando del aborto,
¿Cuántas mujeres no matan a sus hijos? ¿Sí? Y es un hijo, ya está concebido, es un asesinato. Así que mientras se hacen las leyes para proteger los derechos de la mujer, esgrimiendo con esto que ellas tienen el derecho de elegir si dar o no a luz, ¿sí? Si tener el hijo o no tener el hijo. Pero hace muchos años Dios legisló para proteger al bebé diciendo: no matarás. ¿Sí? Hay un mandamiento en la Biblia que nos dice: no matarás. ¿Sí? Y hermanos, no matar, no, cambiando tantito de tema, no matar no es nada más con un arma, ¿sí? Con una pistola, un cuchillo, una espada, una piedra. No solamente con eso matarás. ¿Sí? Hablando ya de las mamás y de los hijos ya jóvenes, quizás adultos también. Muchas veces matamos a las personas con nuestras rebeliones. ¿Sí? Hoy en día se usa mucho que los hijos, que los hemos oído, no cristianos, hermanos, bueno, quizás a lo mejor cristianos también, ¿sí? Que están en Cristo, conocen de la palabra, ya quieren mandar a la mamá y al papá, les gritan, les dicen de cuánta cosa, ¿sí? Eso no es amar a la madre de uno. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que todavía tienen madre, que tienen mamá. Algunos de nosotros ya no tenemos el privilegio de tener una madre. Pero una madre hay que amarla, así como amamos a nuestro Señor, Dios, tenemos que amarla. Así que, hermanos, la maternidad sufre los estragos de aquellas mujeres egoístas que por salvar su reputación o porque no estaban preparadas para tener un hijo al mundo, le quitan la vida sin saber lo que ese hijo podría hacer en el futuro. ¿Sí? Le quitan la vida, lo abortan, pero no saben, ¿sí? Que ese hijo podría ser alguien en la vida, en el futuro. Y hay otras formas como una madre puede matar también. Hay otras formas. ¿Cómo puede matar a su hijo? Piense también en la falta de corrección. No corregir a su hijo, ¿sí? Dejarlo a su hijo que ande haciendo de las suyas. La falta de vigilancia. ¿Cómo vemos estas mujeres rameras? Pues ellas, me imagino que realmente pues están trabajando constantemente. Como tuvieron a sus hijos, los dejaban solos, quizás, los abandonaban. No había vigilancia, no había corrección, ¿cómo los corregían? Y también la continua tolerancia de sus malos actos. ¿Sí? Si una mujer tiene sus malos actos, pues me imagino que los hijos pues se van a, ahora sí que descontrolar. ¿Sí? No hay una corrección, no hay una vigilancia, ¿verdad? Pero pues ellos van a ver los malos actos de su madre. ¿Sí? Vamos a ver el punto número 3, dice madres conflictivas. Madres conflictivas, versículo 20. Dice, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. ¿Sí? Ya de que vio que su hijo estaba muerto, como vivían juntas, me imagino que dormían en la misma cama, le cambió a su hijo muerto por su hijo vivo. ¿Sí? Por eso es que son madres conflictivas, les gustan los problemas. ¿Sí? Como hemos dicho, en la búsqueda de la madre verdadera, nos encontramos algunas que son conflictivas, algunas, no todas, algunas. Observe lo que originó el pleito en estas dos madres. Si bien todo comienza con el sentimiento materno, pero la perversidad del corazón siempre revelará
revelará ese lado oscuro del alma. Hasta lo más insólito aparece en escena cuando hay algo relacionado en la defensa de un hijo. Les voy a contar una historia, hermanos, una historia que de una madre, ¿sí? De una madre que hizo algo para defender a su hijo. ¿Sí? ¿A quién le gusta el deporte del box? ¿A quién le gusta? ¿Alguien ha visto el box? ¿Sí? Bueno, es un deporte, hermano. ¿Sí? Nada más que se golpean mucho, ¿eh? Pero bueno, es un deporte, a ver quién es el mejor. Se cuenta de una madre que entró en un ring de boxeo para ver pelear a su hijo. ¿Sí? Su hijo estaba ahí participando, ¿no? Pero cuando vio cómo el contrincante golpeaba a su hijo, y siendo ella pequeña de estatura, se abrió paso en la multitud y esquivando a los guardias de seguridad, subió al cuadrilátero, agarró el tacón de su zapato y le propinó una golpiza en la cabeza al otro boxeador. ¿Cómo ven? Está defendiendo a su hijo. Una madre defiende a su hijo por capa y espada, hermanos. ¿Sí? Le dio una golpiza en la cabeza, abriéndole una brecha en la cabeza, lo cual hizo que el referee parara el combate. ¿Sí? Ya, pues cómo iba a pelear, ahora sí que lo noqueó por la espalda. ¿Sí? Pero pues, porque le estaba pegando a su hijo. ¿Sí? Hermanos, ¿fue justo eso? No fue justo. No fue justo. Pero así son las madres, ¿sí? Defendiendo a sus hijos. Pues dice que no, ¿verdad? Pero hasta allí llega una madre por su hijo. Hasta allí llega una madre por su hijo. Esta historia, hermanos, revela las dos cosas que pueden hacer una madre cuando se trata de retener a su hijo. Un lado bueno y otro malo. Un lado bueno, pues defiende a su hijo. Pero por otro lado, pues golpea a otra persona. ¿Sí? Pudiéndose defender el hijo, a lo mejor le iba a ganar la pelea y viene ella y le paran la pelea. Bueno, ¿va? Así pasa, las madres defienden a sus hijos a capa y espada. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el punto 2. La angustia del alma pone en evidencia a la madre verdadera. Punto número 1. Hay que traer la angustia delante del juez. ¿Sí? Y vamos a ver 1 Reyes 3:16 nuevamente. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. ¿Sí? Aquí el rey vemos, ¿verdad?, que es el rey Salomón. Él va a ser el juez. Y está apenas principiando en su reinado. Era joven, le pidió sabiduría a Dios y Dios le concedió esa sabiduría. ¿Sí? Dice, el conflicto de estas mujeres parecía sin solución. Entre ellas no había solución. Entre ellas pudo haber habido, ahora sí que problemas, se agarraban del chongo o algo así, no sé, ¿verdad? Como lo vemos a veces acá en el mundo, ¿verdad? Ya en lo secular. Y el texto revela que nadie vio lo que había pasado. Nadie vio. En medio de 2 madres de dudosa reputación. Una de ellas nos presenta su corazón sensible. Una de ellas sabe a quién le pertenece el hijo. Una de ellas sabe que la otra está mintiendo. ¿Sí? Pero lo importante de esta historia es el juez. Lo importante de esta historia es el juez, ante quien van las dos para dirimir sus diferencias. Es un hecho que solo una de ellas tiene su corazón destrozado, angustiado y hasta ofendido. Pero han acudido ante la persona correcta para resolver el dilema del hijo muerto. ¿Sí? Aquí vemos, ¿verdad?, la persona correcta es el rey. ¿Sí? Hermanos, ¿y nosotros a quién acudimos? ¿A quién acudimos? ¿Quién es el juez de nosotros? Nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? A Él recurrimos. Y para recurrir a Él, tenemos que irnos a la palabra. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar a nuestro juez. Mis amados hermanos, esta historia nos muestra cuánto sufre una madre por el hijo de sus entrañas. ¿Cuánto sufre? Nadie más puede comprender esto sino ellas. Pero también nos muestra la importancia que tiene venir al juez
de su causa. Si bien es cierto que Salomón se está estrenando como juez y rey, ¿verdad? Como rey, dice. Es una hermosa figura que representa al Señor. Salomón representa al Señor para resolver el conflicto de un corazón angustiado. Nada es más placentero para una madre que traer su corazón angustiado al juez, que puede juzgar su causa con la más pura sabiduría. Se fueron, ahora sí que las dos fueron al juez para ver quién era la verdadera madre. El punto número 2 dice, hay que abrir el corazón delante del juez. Hay que abrir nuestro corazón delante del juez. Primera de Reyes 3, 17 al 21. Dice, y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí. Estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. ¿Cómo se dio cuenta, hermanos, que era su hijo? Hermanas, ¿cómo se dio cuenta? El amor de madre. El amor de madre. Porque si le pudieron haber en algún hospital o cuando vas a dar luz, te pueden cambiar a tu hijo. Cuando se lo llevan, ¿verdad? A veces no te lo dejan ahí, luego se lo llevan y lo bañan, ¿verdad? Y luego ya te lo traen. Pero ¿cómo sabes que es tu hijo? ¿Cómo sabes? En esos días todavía está chico, todavía no tiene ningún parecido a la madre o al padre. Ya le vienen agarrando el parecido ya cuando va creciendo. Yo me acuerdo que mi hijo le decía a mi esposa que ella no era su madre, que porque no tenía fotos de cuando estaba embarazada. Así le decía, no, pues tú no eres mi mamá. ¿Por qué? Porque no tengo fotos cuando estabas embarazada. ¿Dónde están? A ver, enséñamelas. Y ya yo le digo, pues Antonio, yo tampoco soy tu papá. No, dice, tú sí, dice. Tú sí eres mi papá. Le digo, bueno, entonces vemos ya que aquí cómo se dio cuenta esta mujer, ¿verdad? Que su hijo no era el que estaba muerto, era el que estaba vivo. ¿Sí? Pues aquí, hermanos, tenemos un tremendo lío. ¿Sí? Tenían estas dos mujeres un lío muy grande. Pero bueno, no era para menos, ¿verdad? No era para menos, había un bebé muerto. En ese momento estaba en juego la legalidad del hijo vivo. La madre verdadera sabe que realmente pasó. ¿Sí? La madre verdadera no puede equivocarse respecto al hijo que parió. No importa si tiene apenas días de haber nacido. Ellas saben por qué son sus hijos. Ellas saben por qué son sus hijos. Lo conmovedor de esta historia es cómo un corazón angustiado de la madre se abre delante del juez y expone el dolor que embarga el corazón por el destino final del hijo. Esto nos hace ponderar la diligencia de una madre para acudir a los jueces terrenales, ¿sí? Por la condición en la que pueda estar su hijo. ¿Sí? Aquí vemos, ¿verdad?, que a veces cuando tenemos problemas terrenales, ¿verdad?, pues se van ahora sí que a una diligencia, a buscar al juez. Pero ustedes conocen aquí la corrupción que hay en este mundo, ¿sí? Los jueces terrenales, ¿cómo darían el fallo? Observe el dolor de una madre en un hospital, hermano,
¿Cómo es el dolor de una madre en un hospital cuando tiene a su hijo internado? ¿Ah? O en una cárcel. Las madres se preocupan. En el logro de sus metas, en la búsqueda de su felicidad. Una madre verdadera abrirá su corazón ante aquel que es el único que puede dictar justicia. Y la verdad es que no se cansará ni desistirá hasta lograr ese propósito. En algunos casos, como el de esta historia, tendrá que pelear hasta el final. La madre verdadera abre su cauce delante del Rey justo. Ella va a estar pidiendo que su hijo y su hijo lo va a estar pidiendo. Pero ahorita vamos a ver la sabiduría del rey Salomón. ¿Sí? Hay que estar preparado para la decisión del juez. Punto número 3. Dice Primera de Reyes 3:23, del 23 al 25, dijo, y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. ¿A quién le entiende? ¿Sí? Se defienden las dos. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Y el 25 dice, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Imagínense, partida al niño en dos para que no haya ninguno. Ahora sí, si es tuyo, esto es tuyo, ahí está, mitad y mitad. Hemos dicho que esta historia es sorprendente. Su propósito es mostrarnos la sabiduría de Salomón. La manera como el rey solucionó este conflicto sorprendió no solo a las madres que buscaban una salida, sino que a partir de ahí todos comentarían y temerían al rey. Porque en el versículo 28 dice, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Y es en esta parte donde se presenta una aplicación que luce extraordinariamente el momento de ver la acción del rey Salomón. Pidiendo una espada para cortar al bebé vivo, nos revela el uso de la espada. Ya sabemos cuál es la espada, ¿verdad? De nosotros, la Biblia. ¿Sí? Nos revela el uso de la espada. Al momento de escuchar al juez en su veredicto acerca de la causa de nuestros hijos. La espada es un especial símbolo para la palabra de Dios. Es una cosa extraordinaria que una madre pueda acudir a su juez, que no es otro que su Señor y Salvador. ¿Sí? Para que Él sea quien determine el destino final de su hijo. Toda madre verdadera debe dejar que la palabra de Dios sea la que oriente y ayude a descubrir el auténtico hijo, pero a su vez que sea ella que lo conduzca en su real crecimiento. Así que madres, tenemos que ir a la espada. ¿Para qué? Para crear unos buenos hijos. ¿Sí? Para crear unos buenos hijos. Y más que nada pedirle a nuestro juez. ¿Sí? Vamos a ver el punto número 3, dice, el amor por el hijo pone en evidencia a la madre verdadera. Primera Reyes 3:26. Dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Prefirió que le dieran su hijo a la otra. ¿Para qué? Para que no lo mataran. Imagínese, hermano, imagínese la escena por un momento. Ve ahí un bebé en medio de un tremendo conflicto, siendo peloteado, siendo para ahí para acá, lo traían al pobre bebé, de un sitio a otro.
Pero observe al rey Salomón en su trono, ejerciendo justicia. Ve a los soldados trayendo la espada para cortar al infante. Observen a dos soldados tomando al bebé por las manitas y por los pies. Y en medio de esa escena a las dos madres. ¿Cómo estaría usted, hermano? Hermana, viendo que su hijo lo iban a hacer en dos pedazos. Y frente al horror que se avecinaba, hay una madre que se conmueve. Sus entrañas se sacudieron frente a la posibilidad de ver a su hijo morir solo por un conflicto de intereses. Y esto es lo que hace el amor de una madre: entregar a su hijo a otra para que siga viviendo. Nada conmueve más las entrañas de una madre que ver a su hijo en una inminente situación de peligro, tales como una enfermedad o alguna amenaza que pretenda destruirlo. El llanto de un hijo produce una conmoción interna en toda madre verdadera. Una madre nació para ser conmovida. Ningún amor tiene esa característica. Ningún amor tiene esa característica. Porque una madre nació para ser conmovida. Vamos al punto número 2. Dice, amor que se sacrifica. Primera Reyes 26b. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. ¿Sí? La otra sí estaba de acuerdo que lo partieran. Ni a ti ni a mí, partidlo, dice. Esto es lo que descubre a la madre verdadera. Esto es lo que descubre a la madre verdadera. Una mujer que no se sacrifica por su hijo no puede llamarse madre. Observe esta escena. La madre real del hijo en disputa estaba dispuesta a dejar que la otra lo criara, a su hijo que seguía con vida. Si entregando a su hijo a la que no era su madre ayudaba para que su hijo no muriera, ella estaba dispuesta. Una característica de la madre verdadera es el sacrificio que siempre hará por la felicidad de su hijo. Considere que por ellos ella es capaz de no comer para que su hijo coma, de no vestirse para que su hijo esté cubierto, de gastar todo lo que tiene para que su hijo estudie o trabaje. Ella es capaz de sacrificar todo por el hijo que está preso o esclavo en algún vicio. El sacrificio de una madre por su hijo solo es parecido al que ya hizo el Señor por nosotros. El amor de una madre solo es visto en el amor de 1 Corintios 13. Ahí se nos dice que el amor todo lo sufre. Y aquí vemos el sacrificio de cada madre, quizás no de todas, ¿verdad? Pero la madre siempre está al pie de los hijos. La madre sufre, la madre hace lo que puede. Vimos la madre del boxeador, ¿sí? Defiende a su hijo a capa y espada. Y eso tenemos que verlo nosotros como hijos jóvenes, adultos también. Todavía hay adultos que tienen todavía a su mamá, que debemos de amar a nuestras madres, quererlas, tratarlas como lo que son, porque ahora como les digo, hasta parece que son sus hermanas, o quizás no sus hermanas, su vecino. Les gritan, inclusive les llegan a decir, tú no eres mi mamá, ¿sí? Pero yo pienso que aquí en Jerezim no hay de eso. No hay de eso. Todos aquí amamos a nuestras madres. A ver, ¿quién festejó a su mamá este 10 de mayo? Ándele, sí, mira. Qué bueno, qué bueno. Es una tradición, hermanos, de
de honrar a nuestras madres. ¿Sí? Porque ahorita la tenemos y quizás al rato ya no. Así como algunos de nosotros que ya no tenemos. Tampoco vamos a ir, hermanos, al cementerio a llevarle un ramo de flores. Porque se va a pudrir ahí solo nada más. Lo llevan, como acostumbran los de allá afuera. ¿Sí? Llevarles un ramo de flores, llevarles mariachis. Ya. Pues ya. El mariachi se lo llevan a la gente que anda por ahí alrededor. ¿Sí? A los que están ahí se están gozando ahí con los mariachis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya. Ahí ya no. Ya nada más está el cajón. ¿Sí? Y luego la familia nos dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes no llevan un ramo de flores, no le llevan algo a su mamá? Nosotros la llevamos en el corazón, sabemos dónde está. ¿Sí? Sabemos dónde están nuestras madres. Hubo una persona por ahí que me da un poquito de risa, ¿verdad? Pero estaba bien preocupada que porque se llegó el Día de las Madres y no tenía para, o sea, sí tenía para, pero no hallaba qué hacer. Se le acabó el gas, hermanos, se le acabó el gas y no hallaba qué, si comprar un ramo de flores o comprar el gas. ¿Qué haría usted? Pues es lógico que tenía que ir a comprar el gas, hermano, si no, ¿con qué iba a cocinar? El ramo de flores espera, ¿sí? Espera. Digo, ellos que están acostumbrados a llevar ese ramito de flores, ¿verdad? Ellos así la honran ahí, ¿verdad? Y bueno, quizás, y Dios quiera, ¿verdad?, que en vida también es que todo eso lo tenemos que hacer en vida, ¿verdad, hermanos? Cuando está en vida, llévale un presente, un ramito de flores, ¿verdad? Pero pues ya cuando ya está, ya sale sobrando. Vas y le pones las flores en la tumba, viene otro y no tiene para las flores, lo agarra y lo pone en la otra tumba. ¿Sí? Realmente, porque nosotros ya nos vamos y ahí se queda. ¿Sí? Entonces damos gracias a Dios que nosotros no hacemos esto, ¿eh? Vamos al punto número 3, dice, amor recompensado. Primera de Reyes 3:27. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. ¿Sí? Aquí vemos el amor recompensado. El amor verdadero jamás será derrotado. Al rey Salomón no le costó mucho identificar a la madre verdadera. Su estrategia le funcionó. La sabiduría con la que comenzó su reinado puso de manifiesto porque sería después el hombre más sabio que jamás haya vivido. Curiosamente, la prueba de su sabiduría tuvo que ver con las madres. De ahí también que nos será extraño ver cómo sus proverbios están saturados de consejos a los hijos y a los padres. ¿Sí? El amor de la madre verdadera final es recompensado. La lucha de esa clase de amor no regresa con las manos vacías. En toda madre abnegada, al final se cumplen las palabras que el mismo sabio escribiría después. Allá en Proverbios 31:31 dice, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. El fruto del trabajo de una madre verdadera al final es recompensada cuando ve a sus hijos victoriosos, exitosos, preparados, pero sobre todo cuando ellos aman al Señor. Eso es, sobre todo es cuando ellos aman al Señor, cuando la madre procura por sus hijos traerlos al Señor. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ser una madre verdadera. Amar a sus hijos, pero así como los ama, tenemos que llevarlos por un buen camino. Tienen que llevar las madres a esos niños por un buen camino. ¿Sí? Damos gracias a Dios por todas las madres que tienen a sus hijos aquí desde pequeños, y también damos gracias a Dios por los niños que vienen en el camino. Ya vienen varios por ahí jovencitos. Hay que instruirlos en el camino del Señor. ¿Sí? Hay que ser unas buenas madres. Eso nos lo está enseñando aquí con la sabiduría del rey Salomón. Vamos a la conclusión, hermanos.
Vamos a la conclusión. Dos asuntos me llevan a la conclusión en este mensaje. Lo primero es que aquella madre ramera, por no poner, dice, después de haberle visto la cara a este rey lleno de sabiduría y de justicia, tuvo que ser otra. ¿Sí? Aquel encuentro tuvo que traer un cambio de corazón y un cambio de profesión. ¿Sí? Y un cambio de profesión. Y lo segundo es que aquel hijo en disputa tuvo que ser un hombre de bien y consagrado al Señor. ¿Sí? Aquella madre regenerada tuvo que educar a su hijo fuera de ese ambiente donde él se formaría. Se me ocurre pensar que Salomón le dio un seguimiento a su crecimiento y a lo mejor hasta regresaría al palacio para servir al rey que le salvó la vida. ¿Sí? Su madre dice que ha de haber cambiado de profesión. ¿Sí? Por agradecimiento al juez. Y su hijo, pues, por agradecimiento también de que no fue muerto, que le salvó la vida al rey Salomón, pues ha de haber ahora sí que enfilado ahí con el rey Salomón. Así lo podemos ver. ¿Sí? Dice, amadas madres, los hijos que tienen en sus manos son un tesoro para ser amados. ¿Sí o no? Ustedes como madres, sus hijos son un tesoro para ser amados, cuidados y formados. Quizás las circunstancias de la vida te han llevado a sufrir por tu hijo, pero en medio de tal sufrimiento lo has traído al juez de los cielos, quien con su sabiduría te respaldará como una verdadera madre y te entregará a tu hijo para que lo críes y lo levantes en su temor. Hijos, vean el sacrificio que hacen sus madres para que hoy valoren y recompensen la extravagancia de su amor por ustedes. Amén.